entrega al suelo, le entrega a los microorganismos del suelo, y esos microorganismos generan estos agregados, ¿sí? Esta estructura de sostén y de intercambio que, como les decía, va a sostener la vida del planeta. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí vamos. Acá lo que vemos es lo que llamamos el perfil del suelo. Es como si hiciéramos un corte, como si la Tierra fuera una torta y sacáramos una porción y vemos el perfil, ¿sí?, de las distintas capitas que encontramos en el suelo. La parte de arriba es esta rizósfera, la parte, lo que dice horizonte O, es esta rizósfera, ¿sí?, donde encontramos el mantillo, la hojarasca, donde encontramos a los insectos, a los microorganismos y la mayoría de las raíces de las plantas, la parte viva del suelo. Este horizonte O tiene entre 3 y 15 centímetros y es lo que nos explica que haya vida en la Tierra. La vida en la Tierra existe gracias a 15 centímetros de suelo fértil y el hecho de que llueve. Si eso no existiera, no habría ninguna otra cosa posible en la Tierra, ¿sí? La profundidad de ese horizonte O depende de los factores que están por debajo. Por debajo vamos a encontrar donde se hacen estos agregados, donde viven estos microorganismos, el resto de las raíces de las plantas, donde se da la mayor cantidad de interacciones, donde aparecen las reservas, donde las raíces de la planta se relacionan simbióticamente con hongos, con otras bacterias, etc. Y por debajo cada vez tenemos menos materia orgánica y más materia inorgánica. El suelo, como vamos a ver, es más materia inorgánica que materia orgánica, pero es la materia orgánica la que sostiene la vida en la Tierra, ¿sí? La vida en la Tierra y la vida en sus macetas, como para llevarlo al jardín, ¿sí? Para hacer una bajada más concreta. Ya en el horizonte C prácticamente, o sea, ya no hay materia orgánica, es solo materia inorgánica, por eso no hay raíces y no hay vida, ¿sí? Porque es la materia orgánica la que sostiene la vida. Siguiente imagen, por favor. Acá lo que vemos es cómo distintos suelos producen distintas formas de vida. Un ejemplo nomás. Siguiente imagen, por favor. Bueno, lo que les decía de la rizósfera, ¿sí? Esta zona viva del suelo, estas interacciones que se dan a nivel raíces. Siguiente, por favor. Hablemos un poco del jardín en macetas. Bueno, varias cosas que ya les mencioné, pero otras que no, y es muy importante que sepan. Vamos a la siguiente que me va a servir para explicar más cosas. Ahí va. Que una maceta es maceta sí y solo si tiene drenaje. Esto es fundamental. Si no tiene drenaje, no es una maceta. ¿Por qué? Y una de las grandes diferencias entre el cultivo en suelo y el cultivo en macetas tiene que ver con eso. El cultivo en suelo, o sea, cuando estamos en el suelo, a mayor profundidad, mayor presión atmosférica. Esa presión atmosférica hace que en el perfil del suelo el agua y el aire se muevan de distinta manera que en una maceta donde tenemos drenaje, por lo tanto en la parte alta y la parte baja de la maceta tenemos la misma presión. En el perfil de la maceta el agua y el aire se mueven de una manera que en el suelo no lo hacen. Esto nos explica por qué hay plantas que pueden vivir en maceta y otras plantas que no pueden vivir en maceta. Hay plantas que simplemente no sobreviven en maceta. Hay plantas que no son felices en maceta, pero sobreviven, y otras plantas que son felices en maceta, ¿sí? Un ejemplo de una planta que no vive feliz en maceta es la Santa Rita, que está siempre padeciendo, siempre siendo comida por hormigas, siempre generando espinas y pocas hojas, floreciendo siempre porque pobre es una soldada total, pero bueno, sobrevivir no es vivir feliz, ténganlo en cuenta. Entonces, cuando tenemos un jardín en macetas, tenemos que pensar en lo que les decía antes, que los primeros centímetros del suelo son la parte nutritiva y la materia orgánica
es el sostén de la vida, de las plantas, de toda la vida, y de las plantas en particular. Siguiente imagen, por favor. Bueno, lo que les decía, no es lo mismo el cultivo en suelo que el cultivo en contenedores, también porque las raíces de las plantas, además de absorber nutrientes y sostener a las plantas, respiran, necesitan oxígeno. Por lo tanto, la composición física del suelo o del sustrato donde viven las plantas es muy importante. Que haya una distribución de tamaño de partícula heterogénea para que los vacíos entre esas partículas también sea heterogénico y podamos, bueno, no importa, y tengamos, le garanticemos a las raíces agua y aire. Lo vamos a ver en un ratito. El suelo tiene una composición muy distinta que los sustratos. Piensen que en el suelo tenemos todo este perfil que ya vimos antes, ¿sí? Y en ese perfil, la granulometría, las partículas de ese perfil van a depender de la materia de la que se hizo ese suelo, o sea, de la roca madre que se degradó a los millones de años de vida del planeta y se convirtió en esa capita de 15 centímetros. La Tierra, tarea para el fin de semana, salgan a la calle, agarren un cacho de tierra del suelo y hagan esto, pónganle entre los dedos y hagan este movimiento. Van a sentir que tiene una textura polvorulenta y quizá un poco de arenilla. Y después vuelvan a sus casas y con la otra mano tomen un buen sustrato de una maceta que tenga la mejor planta que tengan, con el sustrato más esponjosito. Si tienen algún crotón, esa viene con pinocha, viene con fibra de coco, el sustrato más esponjosito que tengan. Y hacen lo mismo, y hacen este movimiento. Y van a ver que el tamaño, o sea, se les va a caer todo de las manos, porque son cachos, pues son moléculas grandes, son partículas grandes, van a tener un cacho de corteza, un cacho de acícula de pino, fibra de coco, compost, perlita, vermiculita, ¿sí? Sustratos. La granulometría es muy importante. El tamaño de las partículas que componen el suelo o el sustrato es muy importante. Esto tiene que ver con justamente cómo las raíces van a absorber el agua y el aire. En el suelo tenemos esta situación de mayor presión atmosférica, etcétera, y también tenemos el hecho de que si la planta inmediatamente alrededor de donde existe no tiene lo que necesita, va a hacer crecer raíces hasta encontrarlo, sea agua, sea aire, sean nutrientes, lo que sea. Las raíces, y si no existe acá y esa planta vive en un bosque, se va a conectar con otras plantas a través del micelio de los hongos en ese internet del suelo de los bosques, y otra planta le va a dar lo que esa planta no tiene, ¿sí? Hay una comunidad. Ahora, cuando una planta vive en una maceta, es responsabilidad nuestra darle todo lo que necesita, porque las raíces están creciendo en un medio, en un espacio muy limitado, ¿sí? Entonces es muy clave que elijamos el sustrato con el que vamos a llenar esa maceta para que viva esa planta, porque ya dijimos que la salud del suelo, y en el caso de las macetas del sustrato, se traduce en la salud de las plantas. Lo que les decía de la granulometría, de la textura de la tierra versus la textura del sustrato, tiene que ver con que la tierra en macetas no funciona. A partir de hoy, cuando compren sustrato para macetas, nunca más van a comprar tierra negra, tierra abonada, tierra mejorada, tierra fértil, ni ninguna tierra de nada. En maceta no se usa tierra. Les debe haber pasado de tener una planta que se secó, se puso fea y después vieron que la tierra estaba gris, roca, impenetrable, le tiran agua, no entra, lo quieren sacar, es una roca. ¿Qué pasó? Esa tierra se quedó sin materia orgánica. Chao Jennifer, cualquier duda después lo vemos por mail. Eso, después quedamos en contacto y cualquier duda que les surja más adelante me la comparten, ¿sí? No se queden con ninguna pregunta. Decía entonces que lo que pasó es que esa maceta se quedó sin materia orgánica. Y como dejó de haber materia orgánica, los microorganismos se quedaron sin alimentos, se murieron, y eso que sostenía la vida se perdió. Y lo que tenemos ahí es materia inorgánica. Pero necesitamos materia orgánica para sostener la vida, ¿sí? La Tierra, a ver, siguiente imagen, por favor.
Siguiente. 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 Hay una diapositiva que se me chanfleó. Siguiente. Ah, la que dice componentes de un suelo ideal, Susi. Ah, no, que no está directamente, me voy a poner a llorar. Ahí está, increíble. Bueno, está en cualquier lado. La mandé a cualquier parte, así que después volvemos para atrás. Pero fíjense que un suelo ideal, a lo que me Nada. ¿sí? Lo que yo, no sé, salteé esa imagen, me parece, y me fui hacia No, adelante. no, es mala mía, la puse en cualquier lado en la diapositiva, en el PDF, en el PPT que te mandé y lo modifiqué en el de mi compu, pero a vos no te lo mandé modificado, es mala mía, no te preocupes. Gracias. Decía entonces, fíjense, no, ese, el de la distribución, ese, gracias. Fíjense que acá, bueno, dice su suelo ideal, pero no es que es ideal porque es perfecto, sino porque es como, bueno, claro, no es ideal porque es de un lugar perfecto, sino porque así sería la distribución de partículas perfecta de un suelo perfecto. Esto no es real, es ideal. Tenemos un 50%, en la parte de arriba tenemos un 50% dice aire y agua, piénsenlo como vacíos, y por debajo tenemos material mineral y materia orgánica, que son los sólidos, ¿sí? La mayoría de un suelo ideal es materia inorgánica, y tenemos solo un 5% de materia orgánica. Y después tenemos vacíos. Los poros más grandes, o sea, los vacíos más grandes, van a ser los que retengan el aire, y los más chiquitos son los que retienen el agua. Y necesitamos de ambos para que las raíces de las plantas se desarrollen de manera adecuada. Ahora, Susi, buscate el que dice componentes de un sustrato ideal, para que veamos la una versus la otra. Ese. Fíjense que acá tenemos una distribución, antes teníamos 4 componentes, poros de aire, poros de agua, materia orgánica y materia inorgánica. Acá tenemos poros de aire, poros de agua y material sólido. Ese material sólido, o sea, tenemos muchos más vacíos que sólidos. Antes teníamos mitad y mitad. Ahora tenemos más vacío que sólido. O sea, es muy importante la porosidad del sustrato. A la vez, ese material sólido tiene que ser exclusivamente materia orgánica. ¿Por qué? Porque ya dijimos, la materia orgánica sostiene la vida microbiana que sostiene la vida de la planta. Si ponemos tierra, ya sabemos que a nivel porosidad, a nivel composición física, no nos funciona en maceta. Necesitamos más poros, necesitamos espacios, que el material sólido sea más heterogéneo para que haya más poros que sólidos. Y ese sólido tiene que ser muy estratégicamente materia orgánica más que cualquier otra cosa, para sostener en el tiempo la vida microbiana. Y por lo menos, una vez al año, hay que hacer una incorporación de materia orgánica en todas las macetas, porque esos microbios están comiendo esa materia orgánica. Y esa materia orgánica se va a agotar eventualmente. Si no la reponemos nosotras, ¿de qué manera la planta va a sostener esa vida microbiana que sostiene su propia vida? ¿Sí? Bien. Bueno, el sustrato es simplemente, o sea, sustrato se le dice a cualquier cosa donde una planta está viviendo, creciendo. Si yo saco una palada de tierra del suelo y lo pongo en una maceta, ese suelo, o sea, esa tierra es sustrato, pero el sustrato es un concepto, ¿sí? Un concepto, y conceptualmente el sustrato tiene que ser el medio donde crece una planta en un contenedor. Ya sabemos las características que tiene que tener esa planta en contenedores. Susi, creo que es la siguiente o la anterior, la de clasificación de sustratos. La anterior me parece que es. Sí, bien. Cuando hablamos de sustratos, los podemos clasificar de un montón de formas, pero para sus usos, a vistas prácticas, vamos a clasificarlos en sustratos orgánicos y sustratos inorgánicos.
Bueno, acá dice, en función de su origen, sustratos orgánicos e inorgánicos o sustratos inertes y biológicamente activos. Clasifiquémoslos en orgánicos e inorgánicos. Los sustratos orgánicos van a ser los que tengan materia orgánica y los sustratos inorgánicos van a ser los que tengan materia inorgánica, ¿sí? Como base para ahora, les dije, nunca más tierra. Bueno, ¿qué van a usar? Van a usar compost, 100% compost. Sea, bueno, hay una marca, Vertinat, con B larga, está buena, es un sustrato copado. Toda la línea de Ciudad Floral me gusta mucho. No recomiendo tierra fértil. Si van a usar sustrato para una maceta, no usen turba. La turba es un recurso no renovable. Las turberas son humedales. Los humedales son los riñones del planeta. Hay que protegerlos. Compost. Si no van a armar ninguna mezcla, con que usen solamente compost, más que suficiente. Como regla general, si quieren saber qué necesita una planta, piensen en el ecosistema de origen de esa planta. ¿Recuerdan cuando hablamos de las plantas de interior? ¿Qué fue lo primero que pensamos? ¿De dónde vienen? Si sabemos de dónde viene una planta, podemos extrapolar la información de qué es lo que necesita, qué luz necesita, qué sustrato necesita, qué riego necesita, cuánta humedad, se banque el aire, no, viento, ¿sí? Siempre tenemos que pensar la planta en su sitio, en relación al ecosistema. Vamos, nos quedan muy poquitos minutos a la anteúltima diapo, Susi, porfa. La de fitopatología. Eso, muy bien. Ya ahí pasaron un montón de data de poros y de agroecología y tal, lo miran, lo leen, si tienen dudas me lo preguntan, mucho de eso ya hablamos, lo van a ver, lo van a leer, lo van a entender, si quedan dudas igual las vemos. Me parece importante sí hablar de estas últimas dos diapositivas que tienen que ver con la prevención de la aparición de plagas y enfermedades y el manejo una vez que aparecen, ¿sí? Lo que estamos viendo es lo que se llama el triángulo de la salud o el triángulo fitopatológico, ¿sí? Lo que nos dice este triángulo es que para que una planta se enferme o sea atacada por una plaga o enfermedad, tienen que estar dándose tres cosas en simultáneo, y esto es válido para las plantas y es válido para las personas, para todas las formas de vida. Esas tres cosas que tienen que estar dándose en simultáneo son la presencia del patógeno en el ambiente, cosa que está siempre, la plaga siempre está en el ambiente, siempre, es ineludible, porque así es la naturaleza. Tiene que haber un ambiente favorable para el ataque de ese patógeno y tiene que haber una planta que esté susceptible de ser afectada, ¿sí? Un hospedante susceptible, sea eso la planta o seamos nosotras, ¿sí? De esos tres factores que tienen que darse en simultáneo para que la planta se enferme, podemos controlar uno solo, y es tener a nuestras plantas fuertes, ¿sí? El patógeno siempre está, no tenemos la máquina de controlar el clima, si la tuviéramos tampoco estaría bueno usarla, y el cambio climático está haciendo lo suyo, así que muchas plantas están muy estresadas. Ahora, por ejemplo, tengo el dato de que en Buenos Aires hay un ataque, o sea, una población inmensa de trips. Así que si están viendo a sus plantas que la superficie de las hojas se ve de color jaspeado o tiene pintitas plateadas, hay trips, porque ahora hay sobrepoblación de trips en la ciudad de Buenos Aires. El desequilibrio ecosistémico es tal que se empiezan a ver esas cosas cada vez más. Hace 2 años empezaron a aparecer hace 4 años, qué rápido pasa el tiempo, hubo también una sobrepoblación de trips en la ciudad de Buenos Aires y se veía los ficus de la calle completamente afectados. Todas las hojas enruladas, todo bicho por todos lados, un horror. Bueno, está pasando de nuevo. Las cosas se van a ver cada vez más. Bien, entonces de esas tres cosas solamente podemos influir en el estado de nuestras plantas. Y ustedes tienen que pensar que la salud del suelo de la planta, del suelo o el sustrato donde está creciendo la planta,
funciona como si fuera el sistema inmune, ¿sí?, de la planta. ¿Una qué hace para no enfermarse? Tiene hábitos saludables, trata de mantener su sistema inmune fuerte, se alimenta bien, hace ejercicio, está al aire libre, las cosas que nos mantienen buenas relaciones, las cosas que nos hacen estar saludables, ¿sí? Bueno, lo mismo es con las plantas. Un buen sustrato, lo más fundamental, un buen asoleamiento, tener la luz que necesita, tener el riego adecuado, todas esas cosas hacen a la salud de la planta. Entonces, si nosotras hacemos estas acciones preventivas, nuestras plantas no se enferman. Siguiente imagen, porfa. Ahora, acá lo que estamos viendo es como una guía, ¿sí?, de acción, de acciones preventivas, acciones correctivas. Todo esto que estábamos mencionando, cosas que van a prevenir la aparición de patógenos, figura en verde, ¿sí? Las buenas prácticas culturales es podar cuando hay que podar, regar cuando hay que regar, enmendar cuando hay que enmendar, hacer lo que hay que hacer para que la planta esté bien, darle a la planta, sobre todo a la planta en maceta, que está muy aislada de los procesos en los que se autorregula, darle lo que necesita, prácticas higiénicas, si hay una hoja afectada, sacarla, que si tiene un platito no dejar que se acumule agua y se pudra, ¿sí? Prácticas higiénicas, limpiar las herramientas, limpiar el ambiente, ¿sí?, no dejar que se estanquen los residuos, bueno, controlar el ambiente, darle a la planta lo que la planta necesita, ya decíamos, si hay mucha babosa, bueno, favorecer que haya más circulación de aire, si hay demasiadas plantas juntas, controlar el ambiente para que la planta tenga lo que necesita. Estructurales tiene que ver con el sustrato, ¿sí?, darle el suelo o el sustrato a la planta que la planta necesita, son todas las acciones que podemos hacer para prevenir la aparición de problemas. Ahora, ¿qué pasa si aparece una plaga, si aparece una enfermedad? Bueno, lo primero que vamos a tratar de hacer son acciones mecánicas. Como decía Sim, limpiar la planta con la mano es una acción mecánica. Y es lo primero que hay que hacer. Sea limpiar con la mano, si tenemos, no sé, babosas, si no las podemos controlar, poner una barrera. Bueno, en realidad esas son las físicas. La mecánica sería, si aparece una plaga, por ejemplo, tenemos toda la planta hermosa, pero hay una hoja que tiene bichos, sacamos esa hoja y la tiramos a la calle. La sacamos de casa, esa hoja no va al compost, ¿sí? Porque si no estamos replicando el proceso de ese patógeno. Si es la mitad de la planta y es una rama entera que hay que cortar, se corta esa rama, ¿sí? Primero, o si es demasiado, bueno, limpiar la planta a mano, acciones mecánicas. También podemos hacer acciones físicas, o sea, poner barreras. Vieron que a veces a los árboles se les pone como un anillo de goma espuma cubierto por un plástico. Eso es una barrera física. Lo que pasa es que la hormiga sube y vuelve a bajar, y sube y vuelve a bajar y no puede llegar a la copa donde va a podar. Eso es válido. A veces le ponen veneno, pero bueno, el origen de eso era una barrera física, no era envenenar a nadie, pero bueno, vieron cómo es la gente. Por ejemplo, para las babosas se puede poner en todo el perímetro de la maceta o por debajo de la maceta se puede poner cáscara de huevo molida, o sea, triturada, no molida, no polvito, sino la cáscara de huevo como rota, y lo que hace es una barrera mecánica. La babosa no pasa porque se daña, se lastima, le duele. No te leí, hace unos años en Cava limpié todo un árbol que huele de noche con vinagre y aceite de titri, y seguro, sí, totalmente. Y de nuevo, puede haber sido esa dama de noche que le dicen, una que tiene como florcitas en forma de trompeta, florcitas blancas. Dama de noche, Cestrum fragantissima, algo así, se llama el nombre científico. Cestrum fragans. Cambiaron algunos nombres científicos de las plantas y yo no sé latín, entonces las declinaciones me escapan. Entonces, hacer la acción mecánica de la limpieza o poner una barrera física, huele de noche, me encanta. Cortita y al pie. Acá se pusieron más románticos, la dama de noche, o caballero de la noche también le dicen. Eso, barreras físicas.
no dejar que acceda el bicho a la planta. Se hace en la huerta poniendo redes para que los pájaros no se coman las semillas, ¿sí? Ahora, si esto no es suficiente y la plaga permanece, vamos a pasar a hacer acciones correctivas. O sea, vamos a pasar a usar insecticidas. Pero si vamos a usar un insecticida, primero vamos a usar un insecticida orgánico. Primero vamos a ir por lo natural, por lo biodegradable. Pero ya dijimos que biodegradable y orgánico no significa inocuo, no solo para los bichos, sino también para nosotras. Entonces siempre que vamos a aplicar insecticida nos protegemos, las vías respiratorias, todas las mucosas, hay que protegernos las mucosas porque si no eso nos entra en nuestro cuerpo, ¿sí? Y por más que sea orgánico no quiere decir que sea inocuo. Insecticidas bioracionales, antes de utilizar insecticidas está el control biológico. Pasa que acá no tenemos, bueno, en Argentina no hay todavía mucho insecticida biológico. El insecticida biológico es usar al agente natural que controla la plaga. Por ejemplo, un insecticida que sí hay biológico en Argentina es el uso de Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis, se los escribo en el chat, Bacillus como el lactobacillus, es una bacteria. Thuringiensis. Este es otro tipo de bacillus, pero es una bacteria igual que el lactobacillus. Se alimenta de larvas de insectos. Entonces, si tenemos insectos o si tenemos un estanque con larva de mosquito, podemos usar Bacillus thuringiensis para controlar, ¿sí? Es una bacteria que estamos llevando al cultivo para que haga replicar la forma natural, ¿sí? En la que se controla una plaga. INTA está desarrollando vaquita de San Antonio para controlar áfidos, para controlar pulgones, todavía no está comercializado, pero eso también se hace, y hay un montón de organismos que usamos para controlar biológicamente. Eso sería un insecticida biológico. Si con eso no es suficiente, pasamos a los insecticidas biorracionales. Fitonat, es ese que les mencionaba antes, se los anoto en el chat, Fitonat Plus. Es el insecticida, el único insecticida orgánico que recomiendo, es jabón potásico con ácido cítrico. A mí no me gusta el NIM, el tea tree me parece muy fuerte para las plantas. Yo voy por el jabón potásico siempre. Bueno, este tiene aparte ácido cítrico, o sea, tiene macerado de cáscara de... Bueno, de hecho huele a limón, es espectacular, eso ya sabes que está todo bien. Para mí es lo más efectivo, pero el secreto en el uso de insecticidas orgánicos es que el insecticida orgánico funciona por contacto. Entonces hay que ser constante en la aplicación, ¿sí? Porque va a matar al bicho que está vivo en este momento. Pero yo mato toda esta generación y mañana nacen los huevos y todos esos nuevos, toda esa nueva población ni se enteró de lo que pasó el día anterior. Entonces por eso la importancia está en la constancia. Tanto cuando limpiamos a mano como cuando aplicamos un insecticida, ¿sí? Y como decía antes, no es que nunca vamos a usar un químico, es que es nuestro último recurso. Entonces, el último recurso sería usar un insecticida químico. ¿Cada cuánto se puede aplicar jabón potásico? Todos los días. De hecho, yo recomiendo que si hay un ataque muy fuerte de una plaga, por ejemplo, cochinilla algodonosa, que aparte es un bicho que es implacable. Si no le estamos súper encima, nos pasa por encima y hay pocos insectos que nos pueden matar una planta tan rápidamente como ese, por la tasa de reproducción que tiene, que es muy, muy alta. Yo lo que recomiendo es aplicar insecticida todos los días durante una semana, dejar descansar la planta una semana y evaluar. Si hay bichos, repetís. Todos los días una semana, descansa una semana y evalúas. Y así hasta que se erradique la población. Para los trips también sirve el potásico. Sí, Fitonat para todo lo que es insecto de cuerpo blando, pero por eso, ojo, porque si hay abejas dando vueltas, el Fitonat les hace mal. Así que cuidemos a las abejas, cuidemos a los escarabajos tienen cuerpo duro, entonces no sufren con esto, pero las abejas sí. Así que ojo, y la otra indicación sería que se aplique cuando no hay viento y que no sea al mediodía. De nuevo, es por contacto, el viento va a secar la planta, no va a dejar que actúe, y al mediodía se va a evaporar demasiado rápido y no va a llegar a actuar. Bien, hasta acá entonces con la presentación, no puedo creer que quedaron 10 minutos para que hagan preguntas, igual
montón de diapositivas, las pasamos por alto, ya les dije, lo chusmean y si les surge cualquier duda, lo vemos, pero creo que todo va a ser fácil para que lo puedan interpretar con las imágenes. ¿Dudas, consultas, comentarios? Este es su momento. Yanis, una pregunta. El riego de cuando hay sol, ¿por qué es? ¿Por qué no se puede hacer? Porque es mentira que no se puede hacer. ¿Eh? No existe el efecto lupa. Es un mito, no es mito, real. ¿no? Lo mejor que podés hacer en enero, un 2 de enero a las 12 del mediodía, es mojar las plantas, porque va a bajar la temperatura, va a bajar el estrés hídrico. O sea, es mentira que las quema. De hecho, para que se den una idea, los céspedes de alto rendimiento, las canchas deportivas en verano, se riegan a la tarde, o sea, a la última cuando empieza a bajar el sol, cuando el sol, y de nuevo se les tira agua encima al mediodía. Y es la única manera de mantener una carpeta de césped de alto rendimiento siempre verde. 3 riegos por día. Bien, gracias. Bueno. Anda, sí, estoy escuchando en eco. Para cactus y suculentas, ¿cada cuánto como comienza el riego? Bueno, cualquier persona que te diga esta planta se riega 2 veces por semana te está mintiendo. Nada es así, todo depende. ¿De qué depende? Depende del tipo de sustrato que tenga, depende del tamaño de maceta que tenga, depende de si la maceta es de barro o es de plástico, y depende de la exposición que tiene la planta. ¿Sí? Regla general, diría que cactus y suculentas en pleno verano se riegan a diario y en invierno se riega una vez por mes como mucho. De hecho, los cactus toda la temporada de invierno estaría bueno que no reciban nada de agua y con eso te garantizás que florezcan. Pero cactus y suculentas no tienen el mismo cuidado, las suculentas se las puede regar todo el año, pero diría que en invierno se riega una vez por mes y en verano todos los días. Cactus, verano todos los días, y desde junio hasta septiembre ni una gota de agua, ni siquiera de lluvia. Y después dependiendo de eso, si tiene una maceta de barro, la maceta va a retener la humedad, y entonces vas a tener que regar menos. Pero si es de plástico, vas a tener que regar con más frecuencia. Asimismo, una maceta más grande va a retener más humedad que una maceta más chica. Entonces las que están en macetas esas bien, bien chiquititas, hay que regarlas más que las que están en macetas más grandes. El viento, por ejemplo, hace que la planta necesite que se riegue con más frecuencia. Estos vientos huracanados de estos últimos días es como si hubieran hecho 3 días de 35 grados de calor. Así que hay que regar de nuevo, más, no importa que haga frío, hay que regar, porque el viento hace que la planta pierda agua, que transpire. Entonces, otro factor, si están en un lugar donde hay mucho viento, vas a tener que regar más que si están con menos viento. Si están a pleno sol, vas a tener que regar más que si están a media sombra. Así que la respuesta es depende, y ahí tenés un montón de cosas para chequear. Como decía al principio, las herramientas fundamentales que tenemos que aplicar como jardineras son la observación y la paciencia. Nada en el jardín puede, o sea, ninguna decisión racional puede darse en el jardín si no hay observación y no hay paciencia. Tengo un problema con una hoja del palo de agua. ¿Te la puedo mostrar? Sí, claro. No sé si te vas a llegar a ver. Se hizo como si estuviese encerrado. ¿La ves? ¿Cómo? ¿Cómo? Tiene ¿Cómo encerado? ulcerado, como si tuviese una. Ah,
ulcerado, te entendí, encerado, tipo como el Ulcerado, piso. como una No. Y vos Ahora sabés que sí, ahora ahora que estoy sí. tocando, ahora que vos decís la observación, que yo no la había tocado, tiene como si fuese una aloe, ¿viste el líquido de la aloe vera? Como que está perdiendo algo. Pero todas las hojas están sacando las puntas, que a veces sí se secan, pero esta es una hoja nueva, porque está acá. Y no sé qué es, no sé Mira, si cortarla. no, si no te molesta estéticamente, no la No. saques. Eso pueden ser dos cosas. Una puede ser un golpe, que se haya dado un golpe, simplemente, y entonces se haya dañado la hoja. Ahora estamos camino a la luna nueva, Sí. ¿no? Esto salió Bueno, hace como 15 días más o menos. no, bueno, porque si está tirando, las plantas cuando estamos cuarto creciente y luna llena, tienen mucha savia en la parte aérea. Cuarto menguante, la savia empieza a ir a las raíces y en luna nueva está en las raíces. ¿Sí? Digo por esta supuración que tiene la hoja. Y también puede ser por exceso de agua, pero vos vas a ver que esa úlcera es por exceso de agua porque tenés una herida en el centro y esa herida está rodeada por una capita, o sea, un tejido de color amarillo. Eso con el tiempo se seca, se pone marrón y parece que le falta agua, pero en realidad era que le sobró agua, se hace un edema, ¿sí? Se rompe el tejido por exceso de agua. Y solamente es una hoja, mira. No, yo lo que pensé también que le haya caído algún líquido de limpieza o algo, no. Eso lo vas a ver, cambia el color, se pone blanca, no marrón, Ah, blanca. Si es químico, si es una herida química, se pone blanco. entonces debe ser eso, porque está amarillo, así como decís. Bueno, Sí, lo gracias. más común del mundo. De nada. Bueno, eso. En la presentación hay un montón de cosas que pasamos por alto en la charla, pero que igual las vimos en estas idas por las ramas tan nutritivas que tuvimos. Chusmen la presentación, lean las partes, bueno, hagan lo que quieran, ¿no? Eso principalmente, pero si tienen ganas, chusmen la presentación, la leen y si les surge cualquier duda, me lo cuentan. Y de nuevo, recomiendo esos libros que ya les dije, ese documental, Kiss the Ground, bueno, Fantastic Fungi, espectacular también. Y Susi les va a mandar con el mail, con la presentación y la clase, unos links a 3 series documentales: La vida privada de las plantas, Cómo cultivar un planeta y El reino de las plantas. Son 2 de la BBC y uno de otro lado. La vida privada de las plantas es un documental muy viejo de los años 80, pero que sigue teniendo, o sea, sigue siendo imprescindible para toda amante de las plantas y de la naturaleza en general. Piensen que a mí me lo mandaron a ver de la facultad, ese documental, cuando estudié botánica. Después, Cómo cultivar un planeta, es un poco, el narrador es un poco más goma, pero la data es muy copada y lo que tiene de lindo es todo esto que yo les estoy hablando de la evolución de la vida en el planeta, y cómo, bueno, la relación entre los microorganismos y las plantas, ¿no? Como la importancia de eso y como una cosa más macro. Justamente, cómo cultivar un planeta, lo que sostiene es que la evolución del planeta depende de la evolución de las plantas, que fueron las plantas las que le dieron eh, forma a la Tierra. El otro documental que recomendé se llama, no sé cómo hicieron la traducción, Kiss the Ground, creo que es Besar la Tierra. Ground. Ahí está. Y bueno, el último, El reino de las plantas, es un documental que se grabó en el Jardín Botánico Real de Londres, en Kew, que lo que tiene de característico ese jardín botánico es que tiene muchos invernaderos armados y cada invernadero representa un ecosistema del planeta. Se va recorriendo los distintos invernaderos y va describiendo los distintos ecosistemas. Así que esas son las recomendaciones. Y ya saben, cualquier duda que les pueda llegar a surgir de acá en adelante, me avisan.
Muchas gracias, Yanis. Un Gracias, placer, Yani, muchachas. hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo Espectacular. espectacular. Podría hablar así para siempre, ya se habrán dado cuenta. Quedaron muchas cosas por ver, pero como les decía al principio, siento que es como un espolvoreo de data para que ustedes puedan también seguir investigando y no duden de su instinto, ¿sí? Observación y paciencia y escucharlo, el lenguaje secreto de las plantas, que es un lenguaje visual, ¿sí? Así que si miran con atención, van a entender lo que sus plantas les están diciendo. ¿Tenés página de Instagram o algo? Sí, claro que sí. Yo siempre me olvido de todo, soy mi peor community manager. Me encuentran en Instagram como Ecotono Urbano. Ahí hay un montón de data. Bueno, también pueden entrar a mi web, ecotonurbano.com.ar, hay una parte de blog con datita. En el Instagram hay un montón de data y bueno, como dicen los centennials, se vienen cositas. Muchas gracias. No, de nada, chicas. Muchas gracias. Bueno, Susi, gracias por la invitación siempre, que disfruten mucho de la formación, que es hermosa, lo digo por experiencia propia. Y nada, nosotras hablamos. Un beso. Gracias, Sana. Gracias. Chau, chicas. Nos vemos, chicas.